inauguramos este 2026 con Majo, con Julieta. No. Mentira. Es una historia que vamos a contar después en el podcast. Pero Majo está haciendo un doctorado en el MIT y es la primera latinoamericana en Ese programa. 7 años, ¿verdad? O 6 años. Sí, ajá. En ser aceptada en ese programa, en biomedicina. Ingeniería. Bioingeniería, en bioingeniería. Entonces, ya, a ver, yo conozco a Majo desde hace varios años, entonces, pues Majo y yo tenemos como esta relación así, como de vacilar y así, ¿verdad? Más porque además nos conocimos por baile, entonces, ha sido como muy bonito ver el crecimiento que ha tenido y ahora que es una superestrella, no mentira. Y ahora que es una superestrella del mundo del intelecto y en la academia, Ella se ríe, pero es cierto. Es como súper interesante conocer su historia. Probablemente tal vez la hayan visto en algunas notas de La Nación, todos los meses escribe, tenés una columna ahí, sí, ¿verdad? Para que la lean. Para que vayan a leerla también, saludos a los amigos de La Nación. Ha salido como en entrevistas en diferentes medios de comunicación, en televisión y demás. Y es una persona que en serio vale la pena conocer como su mentalidad, porque no cualquier persona o no cualquier latinoamericano en 7 años logra ser aceptado en un programa así en el MIT, ¿verdad? Que es el Instituto de Massachusetts de Tecnología. Entonces, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy feliz de estar acá. Esto lo estamos grabando en diciembre, ¿ya comiste tamalitos? No he comido tamales. ¿No has comido esta tamales? semana hago. Ah, ok, esta semana. Aún mejor. Pero tenía un año de no venir, entonces demasiado feliz de estar en el calor de Costa Rica. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Majo, contame, a ver, la primera pregunta como para, ¿verdad? Como para romper el hielo. Ajá. Cuando vos empezaste a estudiar... Ok, sí es formal la pregunta. Sí, eso es más formal, es más formal. Cuando vos empezaste a estudiar en el TEC, sí, vos, digamos, visualizabas llegar hasta el MIT, o sea, ¿te veías haciendo un doctorado en el MIT cuando empezaste a estudiar en el TEC? Ni un 1%. O sea, de hecho, en un momento fui a una competencia y justo fue del MIT, pero era mundial, lo que sea, fue en un centro de convenciones en Boston. Okay. Y yo simplemente fui al MIT a comprar souvenirs. O sea, y yo tengo un abrigo del MIT que yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que yo iba a estar ahí. Y entonces ahora me da risa ponerme ese abrigo porque, o sea, jamás hubiera pensado eso. Es muy simbólico. Sí, exacto. Pero no, yo para nada. O sea, mi sueño cuando yo entré al TEC era ser profesora del TEC, o sea, que me parece increíble el tipo de investigaciones que se hacen ahí, y ese era mi objetivo de vida y me parecía súper difícil, ¿verdad? Que obviamente todavía lo es, pero yo creo que yo jamás vi nada más allá de eso, pero tuve un profesor que fue quien dijo como, usted debería de ir a esta competencia de biología sintética, y cuando fui a la competencia de biología sintética fue que ya... encontré gente que, ¿sabe? Ya se ven humanos. O sea, sí, yo estoy en Harvard, pero sos un humano. Y entonces me di cuenta que en realidad las puertas estaban ahí para ser abiertas. Sí. Y sí, eso fue. ¿Y qué te llamó la atención desde pequeñita de la biología o de... No sé, me imagino que vos estabas en el cole y las clases de biología eran las que más disfrutabas o al contrario? O sea, mi historia yo siempre la cuento así en cosas formales y la cuento, porque lo que me pasó es que yo siempre quise ser doctora, o sea, era mi sueño. Médico. Sí, sí. Claro, porque vas a ser doctora. No, yo quería trabajar en un hospital, era mi sueño, pero yo me desmayaba con el dolor. O sea, yo tengo como mucha empatía y entonces me desmayo no con la sangre, sino con el dolor de la gente. Okay. Entonces, cuando alguien sufre, yo me desmayo. Entonces, me pasó que mi abuelo tuvo un accidente súper menor y yo me desmayé y tuvieron que ponerme a mí en la camilla en lugar de mi abuelo. No puede ser. Eso me pasó y luego me desmayé viendo Grey's Anatomy en un bus. Okay. Entonces, ya cuando eso pasó fue como que yo no puedo ser doctora. Sí. Y entonces ahí fue cuando fui a la feria vocacional del TEC y entonces fui introducida al tema de biotecnología, donde en el laboratorio uno podía trabajar
¿sabe? Mejorar la salud. La salud. Entonces ahí fue cuando ya tuvo sentido, pero mi sueño siempre fue ser doctora. Siempre fue ser doctora, pero por ese incidente con tu abuelito, sí. Yo dije, no, ya es demasiado lo que tengo que trabajar para no desmayar. Ya sé qué hacer si quiero que te desmayes, nada más así, Sí, simulo un dolor, así un sufrimiento. Y yo me desmayo. Y se desmaya. De hecho, a veces siento que me desmayo solo contando la historia de cómo fue. Es terrible, Qué bueno. es terrible. Qué bueno. Y, ok, antes de continuar, hay una faceta ahí paralela, ¿verdad? A los estudios, a la Sí. universidad, que, bueno, me imagino que tenés un montón de facetas, pero por la que yo te conocí, que es el baile. Porque ahí donde ustedes la ven, Majo fue profesora de tap varios años, es una bailarina de tap chivísima. Entonces, ¿cómo fue que nació como también esa parte artística? De hecho, están súper relacionadas, porque a mí lo que me gustaba, o sea, la razón como llegué a TAP fue que a mí me gustaba demasiado como el pensar rápido y el hecho de que fuera como tan difícil la secuencia. Ajá. Entonces yo estaba haciendo ballet y me di cuenta que mi cosa favorita, bueno, o sea, empezando porque me gusta el baile, simplemente, ¿sabes? Me gustaba como la expresión por medio del cuerpo y entonces me metí a todo tipo de clases y en ballet me di cuenta que mi parte favorita de ballet era una secuencia rápida que había que hacer. Y dije, ok, por eso es que me gusta el tap, porque el tap es 1 hora de esto. Ajá, exacto. Entonces siento que siempre eso fue lo que me gustó del tap, como ese reto que tenía El reto de mental. recordarme, ajá. Sí. Más que el ballet, más que... Sí. Ajá. Y que de ahí jamás me hubiera imaginado lo que iba a significar a nivel como personal, porque entonces pude llegar más lejos como científica por medio del baile. Por medio del baile. 100%. Sí, ¿sentís que te ayudó? ¿En qué sentís que te ayudó? Porque se habla como de los beneficios cognitivos del baile, en la parte académica, etcétera, ¿verdad? Y como que los psicopedagogas también es como, metan sus hijos a baile porque estimulan ciertas partes del cerebro que usualmente en otros deportes, en otras disciplinas no se hacen, ¿verdad? Que la música, que etcétera. Pero, digamos, a vos, ¿cómo sentís que te ayudó? Tal vez, no sé si en la disciplina, no sé. Te fijo en la disciplina. Bueno, creo que ahora que usted lo dice es súper importante porque yo siempre tenía una vida paralela entre el baile y la ciencia y el tener que y aparte, si yo era profesora, yo no podía nada más decirles como, no, perdón, tengo un examen mañana, no voy a llegar, no podía hacer eso, yo tenía que ir a la clase. Entonces, como darme cuenta que yo era capaz de hacer 2 cosas súper distintas a la vez, hizo que luego en las siguientes experiencias que yo tenía en Estados Unidos yo podía tener esa dualidad, que ya no era bailes y ciencia, era solo ciencia y ciencia, pero para las personas eso hubiera sido imposible. O sea, lo que yo pude hacer, digamos, en varias ciudades en Estados Unidos fue realmente impresionante, pero porque ya tenía la capacidad de hacer 2 cosas a la vez. Entonces sí, disciplina y como confianza en que yo podía llevar 2 cosas súper distintas a la vez es una, pero también el hecho de que la presencia, ¿no? El hecho de que cuando usted se pone en un escenario, usted se está retando a ser capaz de ser usted enfrente de tanta gente en un lugar tan incómodo. Y eso hizo que entonces yo cuando diera mis presentaciones científicas tuviera una súper ventaja comparada a otros científicos que no tienen esa experiencia. Entonces, claro, son buenísimos en el laboratorio, pero cuando llegan a expresarse. Claro, les cuesta un montón. Y yo era demasiado feliz. Es como un estereotipo, ¿verdad? Como que los científicos que son así como súper brillantes, digamos, así como vos. Ya. Así, o sea, como que sí les cuesta, ¿verdad? Esta parte de la oratoria, esta parte de la comunicación, pero digo, desde que estabas en la universidad tenías como 35 niñas a las que tenías que explicarle y además eran niñas, entonces no es como que uno le puede explicar a un adulto de cierta forma, ¿verdad? Exacto. A los niños era como... Uno tiene como que remasticar demasiado lo que está pensando para que los niños se... Y también otra que quiero como recomendarle a la gente y es el hecho de que crear esa comunidad tan diversa. O sea, viene gente de todo tipo de carreras, profesiones, los papás, todos están en una profesión distinta. Uno como que tiene acceso a gente de muchos lugares y áreas de estudio, que eso hizo que cuando yo estuviera haciendo la competencia de biología sintética y yo ocupaba ayuda, o sea,
sea, aquí, o sea, esas puertas están para ser abiertas. Yo estaba ahí para llamar a esos papás y decirles como, ¿será que usted me puede ayudar? Y le agradezco al papá de Ana Mesa, que lo que hizo fue... Ana Mesa. Ajá, que yo les dije, por favor ayúdeme a hacer un artículo para poder mandarlo a los periódicos y que alguien nos ayude con donaciones. Y cuando mandaron eso, todo el mundo contestó y fue súper bonita la respuesta y entonces recibimos ayuda de esa manera. Pero fue porque yo le dije a mi alumna que si podía hablar con su papá para que nos hiciera un artículo de esa manera. Y no por extender mucho la pregunta, pero justo por eso él puso mi contacto y luego esa fue la manera en la que me contactó una empresaria tica en Silicon Valley y así fue como yo llegué a Silicon Valley. Wow. O sea, ¿verdad? Es como... Sí, como que todo se fue conectando. Exacto. Y tal vez habían otras maneras de que una cosa u otra iba a pasar, pero es el hecho de que uno tiene que salir a buscar ayuda, ¿no? Como que no tiene que dar vergüenza. Vos sos como la persona que, no sé si has escuchado como esta teoría, digamos, o esta hipótesis de que uno está a 7 personas de conocer a cualquier persona en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo con cierta gente, yo digo, bueno, Majo sería mi persona número 1. Para llegar y después de ahí, ¿verdad? Sí, pero... sí. Pero bueno, ese tema no lo vamos a tocar. Me interesa como saber, digamos, cuando vos ¿cómo fue adaptarse a irse a vivir a Estados Unidos y... A vos te aceptó Harvard, te aceptó MIT, te aceptaron Stanford, o sea, te aceptaron un montón de universidades sí, que cualquier persona como que se quiera dedicar a la ciencia, ¿verdad? Sí. Desearía full, como, hey, a mí me encantaría, sí, ¿verdad? ¿Cómo fue, o sea, cómo recibiste esa noticia? ¿A dónde te sorprendió la noticia? ¿Qué fue lo primero que hiciste? No, eso es una gran pregunta porque en realidad llevó demasiado como progreso emocional. Llegar ahí. Entonces, yo jamás en mi vida me hubiera esperado que a mí me iban a aceptar estas universidades. Pero bueno, fuiste a la feria. La feria, digamos, es como un paso antes de que te aceptaran. No. Que compraste la suéter y eso. Ah, no. O sea, eso fue como en otro momento de mi vida. De la carrera. Ajá, exacto. No, realmente lo que pasó es que yo estuve trabajando en el laboratorio muy intensamente. Tuve una gran oportunidad. ¿Acá en el TEC? No, en San Francisco. Ah, yo cuando sí, te fuiste para allá. Sí, ajá. Exacto. Yo ya estaba allá, yo estaba haciendo investigación, pero pues ahora que lo veo en perspectiva, yo no estaba consciente del nivel de investigación que yo estaba a punto de publicar. Yo no tenía, o sea, para mí era la investigación que yo llegué a hacer e hice. Que estabas desarrollando. Exacto. Pero ahora que lo veo, o sea, fue bastante... Era grande lo que estábamos haciendo en ese momento. Entonces, cuando yo apliqué a las universidades, yo decía, a todo el mundo le dije, es que yo ocupo aplicar a todas porque soy internacional y solo aceptan como a 1 o 2 internacionales en cada programa. Entonces, Dios, es el mundo con quien estoy compitiendo en este momento. Sí, no latinos, internacionales. Internacionales. O sea, porque estabas compitiendo con gente de Asia. Ajá, exacto. Que tanta gente, ¿verdad? De la India, que son tan buenos y ¿verdad? Y buscan mucho migrar a Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, claro, yo estaba compitiendo con todas estas personas, entonces en mi cabeza era, yo tengo que, claro, apuntar a las grandes, pero también tengo que tener bastantes a nivel mediano porque no tengo ni idea de si me van a aceptar a una. Entonces, yo le puse muchísimo esfuerzo a mi aplicación. ¿Cuántos aplicaste? Como a 14. O sea, en realidad no sé. Y la aceptaron 15, no mentira. No, y lo que me pasó es que también, ¿sabe? Hay mucho esfuerzo por medio. Cada una de esas aplicaciones yo tenía que pagar. Entonces, yo lo que hice es que me metí a un programa donde yo tenía un estudiante que yo entrenaba, porque entonces me pagaban lo suficiente para yo poder aplicar a estas universidades. Entonces, yo pude aplicar a un montón de universidades. Y entonces fue muy gracioso porque yo no me esperaba ninguna respuesta y me empiezan a llegar aceptaciones y yo decía, Dios mío, santo. Todas las universidades. Y la primera que me llegó fue Harvard, pero cuando me llega la de Harvard es un correo que no tiene logo, no tiene nada. No tiene nada. Ay, Dios mío, esto debe de ser un scam, ¿verdad? Ajá. Y entonces corrí donde mi jefe estaba en una reunión y yo, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta rápida? ¿Puede, por favor, asegurarse que este correo es de verdad? Y entonces me dice, fíjese a ver quién lo mandó, y lo mandó harvard.edu, ¿verdad? Y ellos, sí, es de verdad, Harvard la está aceptando. Y yo, por Dios. Y tu jefe te dijo, bienvenida a Harvard. No, mi jefe quería que yo me quedara. Sí, obvio. Entonces, sí, bueno, no, me pasó algo aún más loco y lo cuento como
Sí, solo porque fui una persona que solo me esforcé para llegar ahí, ¿verdad? Pero sí, me pasó que un profesor me dio una aceptación directa. O sea, yo apliqué y a la vez le mandé un correo a él y le dije, acabo de aplicar a esta universidad, si yo entro, me encantaría trabajar con usted, que eso es otro consejo. O sea, hay que escribirle a los profesores para que los profesores no tengan el interés, tomen su nombre y lo pongan porque es como... Claro, es un mar de aplicaciones. 10,000, sí, son muchas aplicaciones. Entonces yo le mandé el correo y entonces me dijo, le doy la aceptación directa. Y luego se ganó el premio Nobel. Y luego él ganó el premio Nobel. Sí, o sea, fue literalmente... El nivel de profe. Yo no tenía idea, digamos, de cómo esto llegó a pasar. Ahora lo entiendo. O sea, yo tuve una oportunidad de oro al estar haciendo investigación en este laboratorio. Ahora todo tiene sentido de que mi aplicación sí era muy fuerte y yo trabajé. O sea, yo le pedí de hecho, a 14 personas que si por favor me revisaban la carta. Entonces yo tenía todo tipo de profesionales revisando mi carta, ¿verdad? Que yo había conectado, que ya tenía una relación con ellos y entonces, que si por favor, entonces mi carta realmente era bastante, era muy pesada y trabajada. súper bien hecha. Entonces, claro, ya sí fue muy bonito pasar de la sorpresa a luego entender como, no, usted sí trabajó un montón para poder llegar ahí. Qué cool. Ok, Harvard fue la primera. Y así fue como, no sabes si no tenía logo y demás, ¿verdad? Sí. Porque como uno está acostumbrado, ¿verdad? Que claro, que se iba a imaginar hasta uno. Las facturas traen logo, ¿verdad? Entonces, sí, obvio. Pero me gustaría compartir que la última que me llegó fue la que yo más quería, que era Stanford. Entonces yo decía, Dios mío, que esa es la que yo quiero. Y me llegó la de Stanford y cuando me llegó esa, me fui a un puente, bueno, suena súper mal, me fui al Golden Gate, o sea, me senté. Fui para el puente, me aceptaron y me fui para el puente. Me fui al frente, me senté al frente del puente, como realmente a Cumplí mis metas de vida en el puente, no mentira. No. Lo que hice fue que dije como, ok, ya esto no tiene sentido, o sea, esto no tiene sentido alguno, no entiendo por qué yo, o sea, es mucha gente la que se merece esto. Yo siento que, entonces ya empecé a sentir como, no, eso fue solo suerte que yo entré a este laboratorio. Síndrome del impostor ahí, Fue suerte que yo entré a este laboratorio, tengo esta personalidad como que cálida y entonces tal vez la gente, eso hizo que me ayudara más a mi aplicación, pero otra gente que tal vez no tenga esta personalidad, tal vez le cueste más, o sea, no es justo. Y yo decía, como tica, esta probabilidad es muy, 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 muy baja, ¿verdad? Entonces pasé como de unos segundos como de por qué yo, o sea, no me parece justo, a simplemente decir, ¿sabe qué? Qué dicha que fue a mí, que a mí me importa, como utilizar esos recursos para atraer más gente. Entonces dije, qué dicha, que si me van a dar semejantes recursos de estas universidades, los voy a usar. Entonces dije, ahí fue donde dije, calladita, voy a aceptar los recursos y yo me voy a encargar de que estos recursos se utilicen para que más gente pueda experimentar esto. Entonces en eso estoy trabajando. Y es que, digamos, cuando vos hablas de recursos, no solamente es como que te financian como parte de la investigación, me imagino, no sé cómo funciona esa parte económica, pero también como los recursos, como el capital social, como todas las conexiones que vos vas a hacer y como la gente que está en el mismo programa, igual de ahí de Estados Unidos y como otros profesionales. Vos sos biotecnóloga, ¿verdad? Pero me imagino que en el programa hay como gente que tiene su raíz, su profesión, no sé, otra cosa, no sé, ¿verdad? Sí. Entonces, ok, Stanford, ¿verdad? Fue como la última y era como la que vos más querías, pero estás en MIT. ¿Qué pasó ahí? No, solo llegué y me di cuenta que el programa del MIT era demasiado más cercano a lo que yo quería. Uno siempre tiene como que asegurarse que hay varios profesores que uno quiere trabajar con ellos. O sea, como que en la universidad donde usted tenga la mayor cantidad de profesores que usted se ve trabajando con, es a la que usted debería de ir. Gente que vos decís, yo quiero demasiado aprender de ellos. Y MIT me daba la posibilidad de no solo trabajar con profesores del MIT, pero eso de Harvard, pero también de Harvard. Entonces, sí, yo dije, claro, me voy al MIT porque tengo aún más opciones si hago eso. Y quería estar en la otra costa como para poder experimentar la ciencia en el East Coast. Ok, te fuiste para MIT y ¿qué es, o sea, cómo son tus días allá? Oh, God. ¿Cómo son tus días allá? Estás haciendo un programa de doctorado chivísimo, pero
Sí, me imagino que a veces te tiembla el ojillo, ¿no? Como de tanto, sí. digamos, porque sacar un doctorado, siento yo que en cualquier, o en la mayoría de universidades en el mundo es un proceso complicado, ¿verdad? Como, son muchos años, un doctorado no se saca en un año, ¿verdad? Entonces, Como 5 o 6. sí, son, ¿verdad? Porque está para, como para poner en perspectiva tal vez a gente que no sepa, está como que vos sacas el bachillerato y luego están los posgrados, ¿verdad? Licenciatura, maestría. En Estados Unidos funciona diferente porque creo que es como el bachillerato es a la maestría, ¿verdad? O al doctorado. O al doctorado, exactamente. Sí. Pero yo lo veo como que esta es como la burbuja de conocimiento del tema que vos estás investigando en el mundo. Y un doctorado yo siento que es como empujar esa burbuja de conocimiento, ¿verdad? Sí. Porque es como descubrir algo que nadie más había investigado o que sí gente investigó y que vos estás como... ¿Cómo son tus días allá? Sí, estoy pensando como que compartir porque fácilmente pueda transmitirse que yo no estoy feliz con, con el nivel de MIT, que obviamente es obviamente que lo estoy, pero UCSF era líder en cáncer, o es líder en cáncer. Para mí pasar de este liderazgo en cáncer a un lugar que es más académico fue muy duro. Que es algo que jamás hubieran pensado, ¿verdad? Y que probablemente me digan como malagradecida o cosas así. Ok, antes de nada más de contar como tu experiencia y tal vez te da como más chance, ¿verdad? ¿De qué se trata tu doctorado, tu investigación? Yo trabajo volviendo células que están encargadas de protegerte de enfermedades, de reconocer el cáncer y matarlo, cosas así. Estas células fallan y ahí es cuando nos da cáncer. Porque siempre tenemos células cancerígenas que estamos combatiendo, pero llega un momento donde las células están cansadas y entonces ya no funcionan, o los tumores ya se vuelven como demasiado, están mutando muy rápido y entonces ya no pueden como que ir a la misma agilidad para matar. Entonces, yo trabajo volviendo estas células que nos ayudan más inteligentes. Entonces, es más inteligente por medio de con un virus, digamos, que está hecho para ayudarnos a comunicarnos con la célula. Le mandamos información y le decimos como que, ok, no. El tumor que usted está trabajando en este momento tiene las características A, B y C. Cuando usted vea A, B y C, mátelas. Entonces, cuando hacen eso, eso hace que en otras partes del cuerpo que usted tiene A, usted tiene B y usted tiene C por aparte, no mata. Entonces, estás bien. Cuando está en un tumor y está A, B, C junto, mate. De una. Ajá. Entonces, eso es lo que estuve trabajando en San Francisco y cuando llegué al MIT, mi idea es como, ok, ¿cómo vuelvo estas células más inteligentes? ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones? Sí, porque eso no es suficiente. Igual se cansan, igual el tumor es súper, es un ambiente demasiado hostil. Entonces, hay mucho más por hacer. Entonces, para mí es como, ¿cómo puedo hacer una célula que puede tomar decisiones más inteligentes y más decisiones a la vez? Porque ahorita solo podemos tomar una decisión. Ahí es donde está el campo. Como usted dice, la burbuja, ahí es donde yo estoy pushing. Ahora solo se puede hacer una decisión. Yo quiero hacer múltiples decisiones y mejores. Entonces, por la razón, yo lo quería hacer en el cáncer, entonces en UCSF esta gente está acá, o sea, súper seria, súper como que estamos liderando. Comprometida. Sí. En cambio, en el MIT me encanta porque es demasiado académico, es como generar esta publicación de este nuevo tipo de tecnología, pero no necesariamente es porque ellos creen que van a curar el cáncer, sino porque están generando nuevo conocimiento que obviamente, ¿verdad? Es súper importante. Claro. Pero sí para mí fue como un, oh my God, no puede ser, yo me ocupo de volver. Entonces fue un año de pasar por este sentimiento tan raro de que estoy en el MIT, pero a la vez no estoy haciendo la ciencia que yo quiero. Entonces, digo esto porque al fin y al cabo fue un aprendizaje muy grande el yo encontrarme un espacio en el MIT para yo hacer eso. O sea, eso fue una real locura. O sea, tras de que entrar es difícil, encontrar un espacio para lo que vos querés desarrollar era más difícil todavía. Sí, entonces yo llegué y le dije a mi profesor, yo le agradezco mucho la oportunidad que usted me está dando, pero es que esta no es la investigación que yo quiero hacer. Yo siento que hay un futuro en el cual podemos crear estas nuevas terapias y yo quisiera poder trabajar en esto. Y yo sé que se puede hacer, pero, digamos, al entrar yo al laboratorio de él me estaba
encapsulando a una pregunta científica que él tenía, ¿verdad? Ya. Y entonces él me Pero dijo... la que está haciendo el doctorado sos vos. Claro, pero lo normal en Estados Unidos, en estos doctorados, es que uno viene del bachillerato y entonces uno llega y uno lo que quiere aprender son las técnicas. Ah, ok. Entonces el profesor te da una pregunta y te encargas de hacer eso y hacerlo increíble. Ujú. Pero entonces para mí, como yo ya había pasado más tiempo haciendo investigación, yo quería poder hacer como mi pregunta, ¿verdad? Científica. propia Y todo pregunta, bien, ajá. o sea, si falla, todo bien. O sea, igual me podría graduar, pero poder intentar crear ese campo que yo me imagino. Al final de cuentas es como avanzar esa frontera del conocimiento Sí, en esa área sí, específica, ¿verdad? sí, Aunque exacto. tal vez no se llegue de donde vos te imaginas, pero sí avanzaste Ajá. ese. Y entonces lo que pasó es que el profesor me dijo, ok, está bien que esta pregunta no sea lo que usted anda buscando, pero entonces, ¿con quién va a trabajar? Y yo, no tengo con quién trabajar ahorita, tengo que wow. encontrarlo. Sí. Y él dijo, no lo puedo creer, o sea, no puedo creer que usted tenga la valentía para nada más andar aquí y no ver qué va a hacer, porque ya se estaba viniendo el último día, para la fecha límite para yo tener un laboratorio. Y entonces él me dijo, le admiro que usted esté luchando por lo que usted quiere, le voy a ayudar. Y ahora es mi profesor y estoy con otro profesor que tiene la tecnología que me hacía falta y ahora estoy exactamente donde quiero estar. ¿Dónde o sea, es una, estás? ¿verdad? Entonces es como, la lucha no termina. Todo esto es para decir que llegué al MIT, pero no fue así como, ok, estoy en la mejor universidad, listo, hago el examen. No, o sea, fue como, no, el hecho de que tenga un gran nombre no significa que voy a hacer, que solo por estar en esta universidad va a ser grande. Es como, no, yo igual tengo que luchar por ese futuro que uno quiere. Claro, y entonces eso está brutal, o sea, Qué loco, ¿no? sí, Yo sí, no me hubiera esperado. súper loco y también como cuánta gente hace esas cosas, ¿verdad? Como decís vos, allá la normalidad es esta Sí, otra, ¿verdad? Que sí. te guían en la investigación, ¿verdad? Pero vos llegaste como... Sí, lo que yo pensé es que yo me sacrifiqué demasiado para llegar ahí. O sea, el sacrificio de no estar con mi familia. Es como, no, si yo ya estoy acá, yo no voy nada más a tener el título de esta universidad. Yo voy a seguir que cada año cuente a la lucha que yo quiero. Sí, a tu propósito, digamos, Sí. o esa meta, ¿verdad? Sí. De mejorar, como decías vos, desde... Sí, es como recordar esos momentos en donde te estaban subiendo a la camilla en vez de tu abuelo porque vos querías estudiar medicina, pero vos dijiste como, ok, no, entonces, tal vez por aquí no es, ¿verdad? Pero igual quiero ayudar a la salud, entonces... Sí, exacto. El propósito viene desde muy atrás, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y, ok, y entonces te aceptan, te dan el laboratorio, Sí. las herramientas, luego llega este otro profesor Not que really. tiene la tecnología, ¿verdad? O bueno, Ajá, entonces me dijeron, ok, Ajá. si usted quiere hacer esta investigación, encuentre su dinero. Y entonces la gente decía, ¿cómo? O sea, un estudiante de doctorado nunca anda buscando el dinero, lo hacen los profesores o postdocs que los ponen a escribir. No, pues yo llevo 6 meses luchándola porque entonces estoy tratando de encontrar el dinero para yo hacer la investigación. O Sí, sea, como ha sido más duro de la los cuenta. fondos, los recursos, o sea, Ha sido bien duro, sí. claro. Sí, pero... Aparte de desarrollar la investigación, te toca esa parte de buscar el financiamiento. Y bueno, entonces estás con eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un martes en la mañana, ¿qué hace María José? Tengo el lab Y un meeting. miércoles, y jueves. Generalmente empiezo A ver, tarde. ¿cuántas horas le dedicas vos a tu investigación? Es que ese es el problema. Al estudio, al... Yo espero que la María José de un futuro que va a ver esto tenga una mejor, calidad de vida. No, mentira. un mejor balance. Mejor balance. Porque realmente mi respuesta en este momento es que esto no es mi trabajo. Esto es un proyecto de vida. Entonces eso es muy parte de mi día a día, ¿verdad? No es que yo trabajo por cierta cantidad de horas, es que simplemente, Claro. ¿verdad? Todos mis días tienen que ver con esto. Entonces yo sí me levanto como a las 8 de la mañana y voy al gimnasio. Entonces como que sí empiezo dándome un momento de salud. Sí. Pero ya luego o sea, 9:30 ya estoy en el laboratorio. En reuniones, tenemos lab meeting, que eso es que cada semana una persona distinta del laboratorio llega a contar de su investigación y entonces ayudamos
como cómo se podría mejorar, si algo no está funcionando, qué se podría sugerir. Eso debe ser chivísimo porque son como varios profesionales opinando de diferentes... Sí, claro, súper interesante. Ok. Y de temas distintos, ¿no? Cada quien tiene un interés distinto. Sí, o sea, como vos y químicos y físicos y médicos, o sea, es Exacto. como... De hecho, sí, hay doctores, o sea, Ujú. médicos que van Sí. a las reuniones. Y sí, entonces esto dura 1 hora y media y de hecho los martes me toca, por eso lo menciono, y luego continuar ya sea haciendo experimentos o escribiendo y pensando, ¿no? Claro. Y tengo reuniones, entonces uno que preparando los slides para las reuniones con los profesores y Ujú. decir, este es el avance que he tenido, esto es lo que quiero hacer después. O sea, es mucha independencia de la investigación que uno hace. Y luego en la noche generalmente es como que hago un nap y como, bueno, como es una siesta Ujú. pequeña para poder despertarme y tener de nuevo energía. Claro. Y entonces ya en la noche trabajo de nuevo. Otra vez. Sí, o sea, sí se trabaja mucho, pero no se trabaja como por que otras personas me están diciendo que lo haga, sino porque uno realmente quiere avanzar en Sí, algunas porque es tu cosas. proyecto, claro. Sí, sí, O exacto. sea, si llegaste hasta ahí ya... Es súper bonito, o sea, quien haga ciencia se lo recomiendo. La convicción yo me imagino que o sea, es máxima, Sí. porque como decís vos, no trabajo como 8 horas todos los días le dedico a no, Sí. le dedico más o tal vez algún día menos o tal vez, 100%. o hasta, por ejemplo, como hasta las conferencias y talleres a las que vos vas y has ido, como que forman parte, ¿verdad? Como, porque a veces tal vez no estás directamente haciendo lo que, o sea, estás metida en el laboratorio, trabajando, ¿verdad?, en la computadora, pero estás haciendo relaciones públicas, estás como... 100%. ¿Verdad? Sí. Y eso también Todo es como que parte forma de... parte Sí, de... y lo que le recomiendo a la gente que haga ciencia, que hace ciencia, es que el doctorado es un espacio para uno trabajar en uno, o sea, es una locura, a uno le pagan por estudiar, entonces Ujú. uno toma clases y uno le están pagando por aprender, Ujú. ¿verdad? Y luego cuando uno está haciendo la investigación, eso es investigación de uno, entonces es como unos cuantos años de su vida en los que usted se puede dedicar a realmente aprender en algo que a usted le guste. Ujú. Sí, y ya luego más adelante, pues, si uno trabaja en industria o demás, pues ya uno lo hace en nombre de algo más grande que uno, ¿verdad? Pero es Ujú. interesante tener este espacio para... Y ese proceso funciona, o sea, ¿cómo funciona? Vos terminás, te graduás, digamos que lograste cumplir como la hipótesis que vos llevabas en la investigación, ok, se cumplió o cambió y O no llegaste se cumplió. o no se cumplió, ¿verdad? Pero digamos que sí, que las células se vuelven más inteligentes y vos lo logras, ¿verdad? Después de eso, ¿qué? Sí, hay varios caminos que uno puede tomar. Está la parte de industria, ¿A que dónde es... te gustaría trabajar, digamos, más adelante? O sea, ya cuando te gradúes Sí, yo tuve esta oportunidad con Maricel Sáenz de trabajar con un grupo muy pequeño en esta nueva idea que ella tenía, entonces va en la categoría de startup, Ujú. que, ¿cómo se diría? Una empresa Sí, startup pequeña. es como una pequeña empresa que tiene como un rango exponencial de crecimiento. Ajá, Creo exacto. yo. Entonces, trabajar con un grupo tan pequeño, viéndola a ella convencer inversionistas de que le den dinero. Es súper complicado, sí. Ajá, pero ya uno viéndolo y viendo que es posible y Ujú. teniendo, luego de eso yo me involucré más con otros founders, ¿verdad? Ujú. Fundadores de otras empresas y viendo cómo se hace, a mí me encanta la idea. Entonces a mí me encantaría poder como tener una idea que pueda convencer a la gente de unirse para trabajar en eso y a los inversionistas de poner el dinero en eso y ojalá hacer algo bueno con esos recursos. Como entrar vos a la industria desde tu lado, digamos, Sí, ajá, exacto. no como nada más recibiendo ahí Sí. el pago mensual, sino como más bien igual pujando para que tu proyecto haga más grande y me imagino Sí. que querés como que se democratice, ojalá. Exacto, como más accesibilidad, Ajá. como por ejemplo hacer estas terapias inteligentes más accesibles Ujú. para los países. Yo creo que hay una idea súper interesante de que en India ya se está haciendo este tipo de terapias 1000 veces más baratas de lo que es en Estados Unidos. Entonces, como, ¿qué de eso podemos aplicar para hacerlo en Costa Rica, por ejemplo? Ujú. Entonces, bueno, me parece súper interesante utilizar estas ideas para accesibilidad de este tipo de terapias. O lo que pasa es que mis ideas y lo que ojalá yo voy a hacer en el doctorado
es muy, como muy futurista, es muy lejano de ser algo aplicado. Entonces yo no siento que es algo que van a ser como de lo que yo estoy investigando. Yo siento que va a ser más como conocer a alguien que trae una idea como esa, si yo digo como, ok, hagamos un equipo y lo logramos, o encontrar un equipo pequeño y yo decir como, ok, me voy a unir a este equipo y lo voy a hacer. Entonces eso es el futuro que yo veo. Qué chiva. Sí, pero también se puede hacer política o ser profesor, ¿verdad? Que también es muy interesante. Ahora que estoy haciendo tantas aplicaciones para encontrar dinero, la gente me dice como, ese es el camino para ser profesora. Y yo no quiero, pero es posible. Sí, tal vez, no sé, tal vez en algún momento te es animes que es tan a dar duro. clases. Ok, yo una vez dije como, es que es demasiado duro. Y alguien dijo como, sí, pero lo que usted me está diciendo que quiere hacer también es duro. Y yo, qué interesante, solo como que uno se sacrifica con lo que quiere. Sí, es que la dureza del Sí. proyecto va de acuerdo a como las convicciones que vos tengas. Ajá, exacto. Sí, como la disposición Sí. que Exacto, tengas de para hacerlo. hacerlo. Sí. Claro, sí, porque fijo, las dos cosas son complicadas, pero una os te súper mega Ajá, apasiona, y la otra es entonces... como- Y la otra, ok, y ya después de estos meses que vos estás ahí, que has estado ahí y demás, ¿has tenido contacto con algún profesor o profesora que a vos te haya marcado en el TEC y que Oh, God. o sea, ¿cómo se siente eso? Porque Ay. vos entraste de Sí. 17, 18 años al TEC como, Sí. como cualquier estudiante que va a estudiar una ciencia y ves profesores que vos así súper mega admirabas en ese momento y como su currículum y tal vez sus avances y todo, y ahora que vos llegaste a un lugar donde incluso me imagino algunos de ellos hubieran querido llegar o desearían llegar, ¿cómo se siente conversar con, no sé si has conversado con ellos, o sea, conversar con ellos al respecto? Es que en realidad esa es una pregunta demasiado dura para mí porque mi profesor que me motivó y la razón, yo siento, por la cual yo llegué tan lejos, Oh my gosh. murió. Entonces, es súper duro porque yo solo me imagino lo que él hubiera pensado, ¿verdad? Lo que él se hubiera puesto feliz sabiendo eso. Él me mandaba, o sea, escucho los audios aún y entonces tiene un audio donde decía, cuando sea grande quiero ser como María José Durán. ¿Eso te decía? Sí. No. Y eso era cuando yo estaba haciendo la investigación en San Francisco, que jamás en la vida ninguno de los dos nos hubiéramos imaginado. O sea, ¿verdad? Bueno, tal vez él sí se lo imaginó porque él siempre era como que Creyó usted bastante en vos. vaya, Ajá. ¿verdad? Sí. Pero entonces creo que la primera persona que pienso es él, Ok. ¿verdad? David García. Y sí, y murió de la nada, y entonces es un shock muy grande. Pero aparte de eso, ha sido súper bonito como ver a estos profesores y decirles como, lo logramos, o sea, porque yo estoy clara de que estoy ahí porque ellos me dieron esta formación, o sea, los laboratorios en los que yo estuve en el TEC, no sé, yo siento como que es que nadie nos hubiera imaginado esto, entonces... ¿Y compañeros que tuviste Mis en el TEC? compañeros yo les agradezco demasiado porque yo tengo estos con los que yo fui a la competencia, de hecho algunos de ellos están también fuera del país y yo digo que yo no hubiera llegado acá si no fuera porque ellos estaban igual de locos que yo. Ese trabajo en conjunto, sí, que los O sea, llevó hasta... estábamos locos porque como nosotros tan jóvenes era como ella, mi amiga Paula que se iba para el Instituto Pasteur en Francia, ¿verdad? Y mi amigo se iba para Ginkgo, que era esta súper empresa de biología sintética. Y nosotros como que, súper bien, vamos, en esto vamos. Ahí estamos. Estábamos demasiado motivados para llegar ahí, demasiado emocionados por el otro. Y creo que jamás estábamos, ahora lo hablamos, como que, qué interesante como no estábamos conscientes del sacrificio que estábamos haciendo. Estábamos tan emocionados que éramos capaces de juntos despedirnos de nuestras familias. Los tres somos demasiado cercanos a nuestras familias. Despedirnos fue muy duro. Pero como lo hicimos en conjunto, como que, ok, tenía un poco de sentido. O sea, eso es algo que a mí me cuesta mucho. Y es que en el colegio, la mayoría de mis compañeros siguen en Costa Rica y a mí me duele. Yo me siento como una mala persona por yo no haber hecho eso, ¿verdad? Yo no cumplí con lo que yo siempre pensé que iba a hacer, que era vivir cerca de mi familia. Entonces, el hecho de que por otro lado en la universidad tenía estos dos amigos que también lo hicieron, normalizaba como que
como eso de representación. Te ayudaba como a sentirte identificada, por lo menos. Sí, exacto, no estoy tan loca, o sea, hay 2 personas más que lo están haciendo, entonces sí les agradezco muchísimo que lo hicieron y aún siguen luchándola, y tengo los otros 2, 3 que están en Costa Rica, o sea, en mega empresas trabajando, entonces sí fue como un grupo que todos nos decidimos luchar muchísimo. Qué cool, qué cool, y qué cool que mantengas comunicación con ellos todavía, ¿verdad? Ok, ¿cómo fue ese proceso de decirle chao a tu hermana, a tu mamá, a tu abuelita, a tu familia? Irte para allá, porque no fue hace 3 meses, ya llevas varios años. 5 años, sí. Demasiado duro. Pero ahorita que escuché una canción de Rosalía, de memoria. Citemos a Rosalía, citemos a Rosalía. Que venga al programa. No, citemos la letra de la canción. Pero si viene el programa, ¿verdad? No, tiene esta canción que he hecho en portugués, entonces no puedo citarla. Pero habla sobre memoria, que habla sobre extrañar. Siento que está más referida a la parte de pareja, de extrañar. Y me quedé pensando como, wow, no hay ninguna persona que venga en mente cuando escucho esta canción. No hay nadie, no hay ninguna pareja que yo pueda extrañar. Que hayas tenido que sea tan representativa como para recordarla en una canción así. Ajá, o algo que yo haya vivido hace poco. Okay. Y entonces me quedé pensando y dije, claro, a eso es a lo que siempre se referían conmigo cuando yo lloraba tanto por mi familia y la gente me decía, es un regalo que duela tanto, porque eso significa que ustedes se aman tanto. Ajá. Entonces ahí fue cuando escuché esa canción y no pienso en ningún hombre. Entonces dije, wow, qué bonito sería amar. Qué bonito sería tener el corazón roto, porque eso significa que uno amó, uno tuvo la oportunidad de amar. Sí, es como esta frase que a mí me gusta repetirla como cuando alguien se lleva una decepción amorosa y dice, nunca más vuelvo a creer en los hombres, nunca más vuelvo a creer en las mujeres, todos son iguales, todos son y empiezan como con esta polarización que además, si vos te metes ahí en redes sociales, terminás súper dividido y radicalizado, ¿verdad? Pero, o sea, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice como que si las heridas que te deja el amor cuentan buenas historias, vale la pena que te rompan el corazón para Pero yo sé que cuesta mucho entenderlo, o sea, sí, como de entrada entenderlo, porque si uno tiene el corazón roto, es como, de nada me sirve escuchar esto. De nada me sirve. ¿Verdad? Pero ya después, cuando yo estaba en otra situación en la cual lo podía ver de lejos, era como, wow, de verdad que uno es muy dichoso de que duela tanto. Entonces, bueno, ahora que pienso en las despedidas con mi familia, ni siquiera quiero pensar en la que viene, porque han pasado 5 años, pero las despedidas siguen siendo muy duras. O sea, la idea de no vivir cerca de mis papás, de mi hermana, o sea, oh, por Dios, y yo me fui de Costa Rica cuando mi hermana tenía 11 años. Sí, tu hermana estaba en la escuela. Entonces para mí... Ya casi sale del colegio. Que de hecho hoy estaba llorando mientras me bañaba pensando en eso. O sea, como eso no cambia. Imaginarme a mi hermana con 11 años y yo yéndome. Porque ahorita ella no está en el país. Entonces ahora yo me imagino lo que ella sintió cuando yo me fui, ¿verdad? Entonces ahora yo llego, solo están mis papás y estoy yo. Y yo decía, imagínense ella con 11 años que su hermana, ¿verdad? Y nosotras tan cercanas. Pero de nuevo es eso, es el hecho de celebrar que teníamos una relación tan especial que entonces el irme fue tan duro. Ok, en esos momentos cuando vos estás como estresada o como sobreestimulada por todo lo que está pasando como en tu investigación, o me imagino que eso y como distintos trabajos en la vida tiene como sus altos y bajos y como ya voy a llegar, no llegué, y ahora no sé qué, y ahora no, o celebraciones o como derrotas o cansancio extremo. ¿Cuál es la persona o quién es la persona en la que vos te apoyás? Porque yo me imagino que ese tipo de cosas son súper importantes. Digamos, habrá gente que quiera llegar a donde vos estás llegando, pero hay cosas o temas que no se hablan, que es como, ok, esto es un proceso complicado, es un proceso difícil que va a traer como una turbulencia emocional en algún momento, y yo debería de tener como una persona de confianza a la cual poder llamar y como por lo menos desahogarme un poco, como que me dé un poco de aliento, porque las palabras de esa persona yo se las creo, ¿verdad? Sí, yo siento que eso se ve diferente para cada persona, porque cuando yo digo
mi persona es desde el privilegio, ¿verdad? O sea, para mí, claro, claro. mi mamá es esa persona que... Mi mamá y yo tenemos 20 años de diferencia, entonces ella es demasiado joven. Entonces, digamos, la llamo por videollamada y es como también como mi amiga, ¿verdad? Entonces sí, es llorarle como... No tengo este espacio para investigar, ya llega el deadline, bueno, la fecha límite, estoy muy preocupada, estoy muy estresada, ¿verdad? Y llorarlo y escucarla a ella decir como, usted puede, o sea, es un día más, usted sí tiene un camino, como, espérese, ¿verdad? Todo va saliendo poco a poco. Entonces, creo que sí, mi mamá es esa persona, pero también tengo como esta amiga que siempre ya le mando audios, entonces siempre voy caminando y llorando así, mandándole un audio, pero solo teniendo el espacio para mandar ese audio ya aliviana demasiado. Pero creo que sí, lo importante es tener a una persona o varias personas, o el deporte, o, ¿verdad? O sea, terapia, o sea... Mi terapeuta dichosa tiene como una suscripción premium a escuchar esta historia mía que es una película, sí, o una sea, novela, sí, ya hay demasiados altos y bajos, claro. entonces sí, tener ese tipo de soporte es fundamental. Yo no encontré los datos en internet, pero vos sos como la primera costarricense que aceptan en este programa, Sí. ¿verdad? O sea, como en toda la historia de Costa Rica. Sí. O sea, todos los costarricenses que ha parido esta patria, no mentira. Va a ser más y más grande. Cada vez más grande, cada vez más grande. Sí. Ok, ¿cuál? No, o sea, como para que la gente en serio dimensione como... Porque tal vez... O sea, tal vez vos convivís con gente que más bien vos decís como, wow, pero mucha gente aquí podría decir, viendo como tu historia, como, Sí, wow, ¿verdad? Porque, o sea, el sacrificio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero justo algo que me decías ahora, como, yo no quiero como romantizar el hecho de que como que sobreesforzar, o sea, como... Es que yo no veo este dato de ser la primera tica en el doctorado de ingeniería, yo esto no lo veo como algo bonito. Para mí no es emocionante. ¿Sentís una presión al respecto? No, es súper triste. O sea, ¿cómo? ¿O sentís ¿Me como explico? que deberían haber más? Sí, exacto. Cuando dicen como que en 6 años soy la primera persona latinoamericana que están aceptando en ese programa, o sea, what? ¿Sabe? ¿Cómo? O sea, hay demasiados latinos aplicando, hay demasiado talento. ¿Cómo puede ser posible que en 6 años hayan rechazado tantas personas? ¿Sabe? No me lo tomo como qué bien yo, sino es como qué mal estamos. Como, sí, en términos de accesibilidad. Entonces, por un lado decir eso, que hay mucho camino por recorrer y que estoy feliz de tener los recursos para trabajar en eso. ¿Te enorgullece a nivel personal, pero a nivel como... No me enorgullece en realidad. O sea, pero te enorgullece como tu historia, como el sacrificio que has hecho, pero... Ok, bueno, eso sí. O sea, como a nivel interno, digo yo. Sí, o sea, no siento como que... O sea, justo estoy por trabajar con una persona y le dije, vea, yo no soy una persona que yo paro para dar validación. O sea, para mí las palabras, ese tipo de cosas no es importante. Uno va como con el objetivo. Entonces, no siento que me la vivo como dándome porras con este sentido. Es como, no, o sea, bien, qué bien que llegó, siga, ¿verdad? Y disfrutando la vida, pero no creyéndosela tanto por el nombre de la universidad. No. O sea, hay demasiado por recorrer. Entonces, bueno, por ese lado, no, pero sí siento que, claro, cuando uno se pone a ver que la estadística es tan baja, y entonces uno dice como, wow, de verdad sí fue demasiado esfuerzo. O sea, sí fue demasiado esfuerzo, y qué loco que fue un esfuerzo que todo calzó para poder llegar a vivir eso. Entonces sí siento que a nivel personal es como o sea, sí se explica. Que yo sentí que fue mucho esfuerzo, pero en realidad sí fue real. Sí hubo una diferencia entre la cantidad de esfuerzo que puse porque la estadística decía lo contrario. Entonces eso sí es muy emocionante. Pero a la vez es como cómo se pueden generar más espacios para que esto se normalice y esto sea más gente, ¿verdad? ¿Cuál es como algún, o sea, no sé si has escuchado con la gente que convives acá o igual allá o no sé, amigos que tengas en diferentes partes del mundo, como algún mito o algún estereotipo de científicos, doctores que... O sea, como ese que hablábamos de expresarse y como exponer sus investigaciones y demás, ¿verdad?
como eso, como el hecho de que pasan todo el día metidos en un laboratorio, o cuáles son como esos estereotipos que vos podrías decir como, ay, no, eso no es así. Yo sí paso metida en el laboratorio, entonces esa no la puedo, No, esa sí es no, real. esa sí es en serio. Ajá. Yo siento, ya sé cuál decir, que uno tiene que ser brillante para estar ahí. No, a veces uno no es tan inteligente, pero uno le pone mucho esfuerzo, o sea, yo siento que ese tipo de cosas se ven más lejanas. Ajá. Uno falla demasiado como científico, porque uno, y por favor que vean la columna que salió en diciembre, como el 22 o 23 de diciembre, porque en esa columna yo digo, uno falla demasiado contando la investigación que uno hace y parece que a uno le encantara como estas palabras complicadas, publicaciones que nadie puede entender, o sea, pareciera como que esto es ¿verdad? A lo que la gente aspira o está acostumbrado. Entonces, en el momento en que uno no tiene una manera de divulgar la información que uno está generando, se genera esta barrera donde en el momento en que yo empiezo a hablar de ciencia, la gente ya, imposible, sabe, esto no es lo mío, yo no entiendo nada, yo no sé cuánto es 1 más 1, no sé. Hay como una ¿verdad? percepción como de... No puedo jamás, Ajá. esto es demasiado difícil. Sí, Pero entonces, insuficiencia. en realidad no lo es. O sea, cuando yo me pongo como a explicarle a mi familia cómo funciona, tienen súper ideas de cómo se podría, sí, Oh, tienen wow, sí. full ideas de, ¿y por qué no ataca el tumor de esta manera? Es como, claro, o sea, pero es porque yo tuve tiempo dentro de de decirlo. su imaginación, Exacto. de alguna forma te colaboran como, ok, mira, sí. Ajá, exacto. ¿Pero por qué? Porque yo tuve el tiempo de poder explicar qué es lo que yo hacía. De lo contrario, si yo le digo a ellos como, estoy trabajando con T-cells y lentivirals y entonces lo que hago es poner el CAR-T y verlo en el tumor no sé cuál, pues que no entendí nada, ¿verdad? Pero eso es solo esta barrera que tenemos de información. Entonces lo que pasa es que la gente cree que uno es Einstein cuando uno está haciendo este tipo de ciencias, que la ciencia no es accesible. De hecho, yo veo cosas de matemática y también inmediatamente mi cabeza se bloquea. Y dice como, no sé nada de matemática, no sé nada, ¿verdad? Pero en realidad no es así, es súper explicable. Okay. Entonces, y Obama una vez en una entrevista dijo como, yo siempre pensé, esto me parece súper interesante, que es como, yo siempre pensé que yo estaba a punto de llegar a mi límite. Y cuando yo llegué a Harvard y me di cuenta que todos son personas normales, pero que por una u otra razón están ahí, es cuando entendí como que no, o sea, que todos tenemos algo y que está en nosotros como explotar eso. Entonces, a mí me parece que en el doctorado la gente tal vez piensa como, no, eso es imposible, ¿verdad? Toda esta gente es genial. No, o sea, yo no siento que yo soy súper genial, para nada. Yo siento que lo que pasó es que yo no paré de trabajar. Entonces, yo en la universidad, habían compañeros que eran 1000 veces más inteligentes que yo, pero yo solo no paré, o sea, yo seguí trabajando en ese camino y ahora yo tengo esta oportunidad. Entonces sí, no hacerse valer menos, porque cuando uno se compara, tal vez ahorita, ¿verdad? Se comparan conmigo que llegué acá y es como que no, jamás sería como ella. Estás como relatando como una metáfora de la carrera de la liebre y la tortuga. Que tal vez, sí, tenías compañeros en la universidad que se les facilitaba un poco más entender ciertas cosas, como que tal vez vos durabas un poco más de tiempo entendiendo, pero tal vez ellos como la liebre en algún momento pararon, digamos. Sí. Y también es válido si la gente, o sea, si lo amerita, si lo necesitan, y vos seguiste, nada, solo seguiste, y ya. Sí, literal. Eso fue lo que pasó. Entonces también como tener estos espacios para decir esto y que la gente lo normalice, o sea, ¿verdad? Cada quien tiene que ser inteligentes para saber cuál es su fuerte. Eso sí tiene que tener uno. Yo creo que la inteligencia ahí está como en saber tomar decisiones, tal vez. Sí, también. Sí, como, ok, este es mi fuerte, entonces ahí para allá voy. Pero es cierto, o sea, es un gran privilegio poder seguir. O sea, yo me imagino como cosas que probablemente me van a pasar en un futuro que yo sé que yo voy a parar cuando esos momentos pasen, pero no me han pasado. ¿Qué sentís vos que es lo que te ha ayudado como a tomar decisiones? Porque, digamos, en este caso son decisiones positivas, pero cuando existe como como la paradoja de la elección, por ejemplo, cuando tenés 14 universidades, ¿verdad? Y te aceptaron un montón, entonces es como, obviamente vos te sentás y ves como qué te ofrece cada una y dónde puedes crecer más y demás, ¿verdad? Pero me imagino que a lo largo de tu vida y tu carrera y tu profesión has tenido como diferentes opciones, ¿verdad? Y todas son positivas, pero obviamente vos querés como la que te
o sea, como si puedes ir por el camino sin huecos, entonces mejor vas por el camino sin huecos. Entonces es como, ¿qué te ha ayudado como a tomar mejores decisiones, digamos? Yo soy muy como de ponerme en un reto, como que me gusta mucho, sí, ponerme en un camino que no necesariamente se ve pavimentado. Que se ve pavimentado, ajá. Cero. O sea, yo soy como, si uno está enfocado en demostrarle a una persona que uno es suficiente, es como ponerse un techo a uno mismo, porque hasta ahí llegó uno. Eso es lo que uno quería hacer, demostrarle que esa persona nada más le diga a uno. Sí, como lo hiciste bien. Y ya ¿Verdad? cuando esa Es persona súper... te dijo, lo hiciste bien, entonces ¿ya qué? Ya, exacto. Súper vacío. Pero siento que es muy común. Ok. Pero tiene mucho que ver con la crianza. Full. Que mi familia no era así, nunca me... sí, no eran así. Entonces yo no me crié como necesitando demostrarle. Como eso de la validez, pero vos no tenés hermanos mayores, ¿verdad? No. O sea, vos sos la hermana mayor, solo sos Exacto. vos y tu hermana. Ajá, entonces yo trato con mi hermana. Porque eso que vos decís como de que como esa validación de un hermano, y yo lo vivo, porque yo soy el menor de 3, digamos. Entonces, Y son grandes. yo me identifico con eso de, sí, son grandes, y los dos son profesionales, y son personas, digamos, exitosas en sus áreas, y que yo definitivamente admiro un montón. Entonces, digamos como que yo crecí, a ver, para mí fue normal crecer y decir, bueno, después de la escuela sigue el colegio, después sigue la universidad, después sigue tal cosa, porque yo lo veía en ellos, entonces yo decía como, bueno, yo sé ya lo que viene, ¿verdad? Y de hecho, tal vez mi hermano del medio también decía como, bueno, porque el primer graduado de mi familia, claro. mis papás no, entonces, digamos, el primer graduado de mi familia fue mi hermano mayor, que se graduó en medicina, entonces fue como, y yo lo veía, yo me acuerdo, tenía 4 años y yo lo veía a las 5 de la mañana, desde las 9, o sea, terminamos de cenar y lo veía, me levantaba a las 5 de la mañana, tal vez a orinar o así, y él estaba en la mesa dándole, subrayando como los libros de anatomía y toda esa área, yo lo veía estudiando un montón, ¿verdad? Entonces, yo crecí viéndolo así. Ajá. Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo dije, mi normalidad es que yo voy a estudiar, digamos, así, o sea, hay que estudiar, hay que esforzarse, pero él no tenía como ese marco de referencia porque... digamos, mi papá ya trabajaba, mi mamá también, y se dedicó como más a la casa y como un pequeño negocito, y entonces para mí fue como seguir eso, ¿verdad? Y o sea, como también esa validación que uno como hermano menor necesita de, ok, es que ya ellos dos pudieron, como yo no voy a lograrlo, ¿verdad? Vos a mí, ¿cómo funciona la validación a mí me afecta demasiado como eso, el hecho de que yo no viví eso. Es que para mí la justicia es muy importante. Entonces a mí me duele mucho como que otra gente tenga que pasar por cosas que yo no tuve que pasar. Entonces, por ejemplo, que mi hermana sienta esa necesidad de que sí, también de que ahora es tiempo de ella de sorprender a mis papás, ¿verdad? Y yo que ya tuve toda esta historia, recorrido, ¿verdad? Entonces para mí es súper importante dejarle claro como haga literalmente lo que su corazón le llame, donde esté su pasión, ahí usted ya ganó. Cuando yo salí en todos los periódicos, yo les decía a todos mis primos como, entiendan que esto es noticia por el tipo de carrera que es, pero eso no significa que es lo que ustedes tienen que buscar. Ustedes no tienen que ir a donde está esta fama, ¿verdad? Porque eso no significa que ustedes son grandes. Lo que significa, ¿verdad? En mi caso es que me dediqué a esta carrera, pero... Es que una gran exposición no significa éxito. Porque... Exacto, exactamente. Entonces yo les decía, por favor vayan donde ustedes, donde los llame, aunque no sea un lugar donde van a salir en el periódico, porque no todas las carreras son así, claro, ¿verdad? Pero esto no habla de que yo lo logré y usted no, sino luche por eso. Yo le decía, poder salir de una relación tóxica, de una amistad tóxica, o sea, son cosas que son difíciles son de pequeñas hacer. Pequeñas batallas que te van dando ese 1% más de confianza que decís vos. Pero no salís en el periódico. Entonces es como... Por favor, no se enfoquen en este tipo de cosas porque es muy vacío el esperar este tipo de validación cuando en realidad uno tiene que solo estar viviendo al máximo, ¿verdad? Y lo que a uno le guste no siempre va a ser al ojo público. Entonces decirle mucho eso a mi hermana, y también le compré un libro cuando cumplió 15 años como de ser su mejor versión. Cuando cumplió 15, yo la conocí cuando tenía como 10. Ya sé, está tan grande. 10 o 9, no sé. Sí. Wow. Pero entonces ahora para ella es así, este libro donde es como, o sea, usted es usted,
¿verdad? Y usted tiene que ser como unapologetic, ¿es como se dice? Que es como... Como, ajá, sí, como... Sí. ¿Sabe? Sin pedir perdón, sino como, eso es quién es usted y usted está orgullosa de quién es y corajuda, nada que ver, no sé si esa palabra existe. ¿Qué rayos acaba de decir? Como de coraje, como soy una persona corajuda. No existe. La palabra de fijo no existe, pero creo que se entiende, nada que ver. No se entiende. Sí, como con con coraje, valentía, sí. Ajá. Sí. En todo caso, Sí. me parece Pero es que hay una importante. diferencia, digamos, como la valentía o sea, la valentía existe antes de tomar la decisión Ok. de cruzar el puente, Ajá. y el coraje es el proceso, es como o sea, el coraje es como parte del proceso. Igual involucra un poco de valentía, pero el coraje nace después de la valentía. Y también que tal vez para mi hermana era como que, me tengo que ir del país para demostrar. No. No. O sea, como yo me fui porque esta Digo, si carrera quiere, no la puedo. podría, claro, sí. pero no. También esa idea de que irse del país equivale a que usted lo logró. Ujú. Es como no, ¿verdad? Ujú. En mi caso fue porque mi carrera no la podía desarrollar acá, no existe este campo como tal, entonces me tuve que ir. Pero sí, no como nada más pensar que uno tiene que salir y ya, no, Ujú. ¿verdad? Entonces creo que mi hermana quiere estudiar acá, es súper emocionante, súper emocionante. Sí. Pero cada quien en lo suyo. Qué cool. Esa es la solución. Ok. Ya para cerrar, te voy a hacer unas cuantas preguntas ociosas, no ociosas, como, sí, como más, no superficiales, sino como más personales, pero no profundas. Ok. ¿Entiendes? Por ejemplo. Yo todo me lo tomo por punto. No, por ejemplo, ¿cuál es tu serie favorita? De las series que hayas visto, no sé si en los últimos 5 años no has visto series, pero, o si has visto alguna serie, ¿cuál es tu serie favorita? This Is Us. Me encanta This Is This Is Us, pero es deep, porque es como esta familia donde, a pesar de que hicieron la crianza con mucho amor, uno siempre crece como teniendo sus inseguridades y cosas así, entonces como aun cuando hubo tanto amor se fue generando eso y como sus hermanos tratan de estar el uno para el otro. Muy bonito, me encantó. Ok. ¿Cuál es tu artista favorito? Bad Bunny. Bad Bunny. Yo sabía esa respuesta. Bueno, es que me encanta el nuevo álbum. O sea, Y como te me tomaste llega una foto muy... con Bad Bunny, ¿no? No sé, que yo, ¿no? Sí, ¿no? Ah, ok, él tomó una foto Ajá. mía. O sea, ¿Sí? el equipo subió una foto mía. Ajá. Sí. Qué Por si bueno. estás viéndome. Saludos a Bad Bunny. No, sí, me encanta el nuevo álbum. O sea, me encanta cómo él es este artista que siento que él no va con la industria de la música, él es él. Creo que se reivindicó porque en algún momento... Sí, estaba con Kendall En Jenner, algún momento o sea, como que Estados Unidos, bueno, sí, como la cultura musical de Estados Unidos como que lo permeó mucho y tal vez él se perdió, pero... Sí. Porque no estoy diciendo que él Y sea salía mala. con Kendall Jenner. Ajá, exacto. O sea, ¿sabe? Como, siento que en ese momento de la vida no saldría con Kendall Jenner. Exacto. Pero sí siento que la manera en la que él es él, a pesar de la industria en la que está, y como él, lo que más le importa son las raíces y las cosas más sencillas, me encanta. Fue súper chido el concierto. No fuiste al concierto. Sí fuiste al concierto. Y Es morí. increíble, ¿verdad? Y también con la canción de Debí tirarnos fotos, casi me muero. Es increíble, sí. A mí me encantó este nuevo álbum. Y Sí, demasiado. La gente me decía como, ay no, solo tiene una buena. Y yo, pero es que, a ver, ni siquiera es la letra de las canciones, es como el simbolismo que hay detrás de agarrar, digamos, bandas y grupos musicales de su país para que formen parte de una canción, digamos, como las canciones que terminan como todos en un desmadre, no sé qué. Y siendo ¿verdad? el más importante del mundo. Y siendo el artista número uno. Ajá. Y también su videofilm que tiene sobre la gentrificación. Ajá. Sí, también para mí fue súper importante. Y yo senté a mis amigos americanos a verlo. Yo como, es súper importante que tengamos esta conversación. Es súper importante yo como latina que conversemos de esto. Es súper incómodo el momento porque todos eran americanos que estamos viendo esto. Pero sí, me parece como conversaciones súper bonitas. Qué cool. Sí. Ok. ¿Tu libro no científico favorito?
Ay, es que me encanta un libro que se llama The Dream Machine, que es sobre el inicio de la computación. Yo creo que no es científico. Y me parece increíble imaginarse cómo esta gente... ¿Como la máquina soñada es? ¿O cómo lo traducirías? La máquina soñada. Sí, seguro. Sí. Pero no es científico. O sea, habla sobre la historia, o sea, como bibliografía. Es histórico. Ajá, de biografía, de el inicio de la computación, porque para mí era como que cómo una persona se imagina un campo de estudio y lo hace de la nada. O sea, esto no existía, ¿verdad? Entonces es demasiado interesante ver cómo ellos lo que estaban pensando era en analizar, ¿cómo se dice? Operaciones matemáticas más complejas. Y una cosa llevó a la otra porque ocupaba automatizar y entonces se fue creando. Y cómo habían como diferentes grupos en Estados Unidos trabajando en eso y entonces todos se conocían y todos empezaron a trabajar con todos y luego darme cuenta que tanto fue en el MIT, yo ni siquiera sabía. Sí, qué loco eso. O sea, qué loco como imaginarse un campo de... O sea, loquísimo. O sea, es como inventar algo, literal. Sí, de cero. Entonces, algo que no existe y uno se lo imagina y... Y también saber que no es una persona, o sea, es como... Es un grupo, claro. Sí, sí, todo un claro, de movimiento. ahí como esta idea de que las ideas no le pertenecen a uno, simplemente como que llegan y uno las va conectando, ¿verdad? Pero incluso como la investigación que vos estás haciendo es como... Es una investigación como que vos desarrollas, pero es una investigación de mucha gente desde hace decenas de años, digamos, que empezaron como con... 100%. Desde Aristóteles, no, mentira. Probablemente, o sea... súper para atrás, pero sí, tal vez tiene como sentido. Okay. Sí. Ok, ¿seguís bailando? ¿Bailas de vez en cuando? O sea, bailo pero informalmente. Sí, o sea, todas las semanas. Todas las semanas. Es lo que me mantiene en balance. El ir a bailar. Okay. Me encanta. Pero bailar como tap, a veces sí, cuando ya estoy muy estresada, agarro los zapatos de tap y me voy a bailar. Porque me desconecta 100% del estrés. Ok. ¿Cómo perciben Costa Rica a través de vos, allá tus compañeros? Porque me imagino que el acercamiento que ellos tienen con Costa Rica sos vos. Sí. O sea, es muy gracioso porque yo les digo que yo soy la persona menos chill que hay. Más Costa Rica es pura vida. Y majo todo el día en el laboratorio. Exacto. Yo como les prometo que en Costa Rica lo que nos identifica es pura vida y relajado. Sí, como... ¿Verdad? Me encanta. El Hakuna Matata latino, digamos. Sí, 100%. Pura vida. Y mis amigos como colombianos dicen como, es que... No, pero yo sí soy como de vivir así, como de que las pequeñas cosas es lo más importante. Ajá. ¿Verdad? Entonces eso me dicen como, lo puedo ver en usted el pura vida, pero yo sí digo... que el estrés y como la intensidad con la que yo hago no es parecido a lo que uno ve, ¿verdad? Ajá, entonces eso sí me da mucha risa, pero en general creo que sí, siempre contando los detalles de que no tenemos ejército y de que el dinero se invirtió en salud y en educación, cosas tan bonitas que tenemos que mantener y que hay que mantener. Y que estamos al límite entre lo que éramos y muy triste donde podemos llegar, ¿no? Pero... Por supuesto. Pero sí se siente más como agridulce hoy en día hablar de Costa Rica. Sí. Porque es como que es lo que éramos, pero es muy duro saber que se está perdiendo no, y a dónde puede llegar. Y a dónde puede oh sí, es un tema, ya por denso. Político como complejo de muchas horas. Sí. Ok. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas cuando Rica. estás allá de Costa Rica? Siempre ¿Y hay algo que extrañes cuando estás acá de allá? Interesante. Siempre que pienso en Costa Rica, pienso cuando llego del avión y nos reciben la gente que trabaja en el aeropuerto tan feliz. Esa parte es como que extraño ese calor humano, porque Boston es hermosísimo, pero la gente no es tan cálida. Cada quien está en lo suyo. Y sí, es muy distante. Entonces, mi mamá, estando en Boston, vamos al semáforo y mi mamá, así toda feliz, ¿verdad? Y vuelve al de la par y le dice, buenas. Y yo como, no, o sea, la gente acá no se habla. La gente acá no, ajá. ¿Verdad? Entonces, eso es...
Buenas, qué bueno, eso es demasiado tico, eso es demasiado. O sea, ¿verdad? Sí, Y sí. me hizo casi que llorar pensando en que, wow, o sea, es que a mí me pone muy triste este tema, o sea, Claro. el hecho de ser de acá, pero no poder gozar este calor, calor, y, sí. ay Dios, y ver las montañas cuando uno va en el carro así normalmente. Claro. Ay Dios, bueno, eso lo extraño mucho. Y uno lo vive cuando va cruzando como alguna zona rural, algún pueblo. Y, o sea, es un experimento que yo le aconsejo a todo mundo que lo haga. Sí, o sea, todo mundo que vive acá en el gran área Ajá. metropolitana, que si van a un lugar así como mi pueblo, en Turrialba, o como, no sé, me imagino San Carlos, o la zona sur del país, como la península de Osa o Guanacaste, incluso en Limón, o sea, uno va por un trillo, digamos, Ajá. porque del punto A al punto B lo que hay es un trillo de calle, ¿verdad? Si uno se topa a una persona caminando y usted le pita y le grita, ¡wey! La gente va a hacer, ¡ah! Porque eso es como demasiado, o sea, es como Me duele demasiado, demasiado. eso es demasiado nosotros, ¿verdad? Es demasiado lindo. O sea, de verdad, a mí me duele mucho. Que yo me imagino que vos vas como, vos, en medio vos, en el carro y le gritas a alguien, ¡wey! Y la persona, o sea, como que, fijo te ignora, o algo así. Sí, sí, seguro Sí, me sí. ignora. Pero, no, creo que contestando a la otra pregunta de qué extraño de Boston, Ujú. es el hecho de que vivo con estas dos muchachas que amo demasiado porque las tres estamos solo luchando Ujú. en este doctorado. Las tres estamos en el mismo departamento. Ok. Entonces es súper bonito también como llegar a la casa y las tres solo estamos así como viviendo nuestros 20s y como poniéndole y si tenemos historias de historias. Entonces sí, eso sí es bien bonito también, Ujú. como rodearse, ir a un café y todo el mundo está como en su computadora, todo el mundo está haciendo un doctorado o algo así. Es muy bonito. Claro, ese alguna ambiente. investigación o algo así. Pero no lo extraño. Ok. Agradezco haberlo vivido y estarlo viviendo, pero digamos, extrañar Pero Costa Rica. sí, la familia es la famosa. Sí, exacto. Sí, por supuesto. Ok. Y este último tema es como un poquito. Toquémoslo como por encimita, digamos. Así como muy por encima. ¿Cómo funciona la dinámica de ligar entre doctorandos? O sea, como Eso lo voy a contar muchas veces, el hecho de que alguien fuera de la campo me pregunte cómo es ligar dentro de... Porque obviamente en el día a día uno no piensa en esto como si fuera algo, Ajá. ¿sabes? Pero I guess sí, me parece que seguro sí es un tema. Curioso, digo yo. Sí, sí. No tengo ni idea, no sé. No sé, yo O sea, no estudio. existe esa dinámica, no existe del todo. Uno solo es trabaja y... Solo se trabaja. O sea, yo sí siento que generalmente salen parejas dentro Ujú. de, porque uno convive tanto tiempo juntos, Sí. pero no, o sea, yo creo que... Y hay gente que también solo quiere salir con gente que está en su campo de estudio. A mí me parece aburridísimo Claro. la idea de solo tener un tipo de ciencia, ¿verdad? No, siento que soy la peor persona para responder esa pregunta, porque he estado... Muy pocos. Sí, uno no conoce gente. Creo que esa es la Ujú. conclusión. Uno no conoce gente. Y hay aplicaciones, o sea, hay como que MIT Dating. Ajá, ¿en serio? Entonces como que hay un flyer que dice, escanea aquí para MIT Dating y así, porque de verdad yo creo que es todo un tema, el hecho de que uno no conoce gente. Claro, porque las relaciones ¿Quién lo sociales diría? son importantes. O sea, Pero al ¿quién final- lo diría? O sea, exacto, es muy importante, pero, o sea, estamos un montón de personas internacionales, personas de edades parecidas, trabajando, luchando. ¿Por qué no hay como esa interacción? Pero Ujú. no la hay, no sé. No existe. No te sé. Ok. Ya para cerrar, digamos, y que tal vez le sirva como consejo a alguna estudiante que esté cursando la carrera en el TEC, o cualquier carrera de ciencia, ¿qué le dirías vos a la Majo que llegó a su primer día de clases en el TEC? Yo siento que yo siempre pasé muy estresada por las oportunidades que tenía, porque yo sentía que solo había una puerta. En mi cabeza era como que casi no hay oportunidades. Ujú. Entonces el estrés que yo sentía por poder abrir esa puerta era muy grande. Ujú. Sin saber que la vida lo va llevando a uno.
de una puerta a otra, de que si uno tiene esa paz, de que uno está trabajando mucho y está trabajando con pasión y está siendo como, ¿cuál es la palabra? Como bien consciente de las relaciones que usted está creando, ¿verdad? Si usted lo hace con buenas intenciones, confíe más en que no es una puerta, en que son varias, y que en el momento en que usted ve una puerta, ¿verdad? Una oportunidad que se presenta, que no le dé miedo. O sea, uno se pasa demasiado el tiempo con esto del síndrome del impostor y este tipo de energías negativas, de que seré lo suficiente, ¿qué pasa si no? No, o sea, más confianza, más exposición, o sea, póngase, acepte el reto, acepte esto que le da miedo y a veces se ve pequeño. A mí me invitaban a una conferencia a yo ser voluntaria y llevar comida, lo que sea, ¿verdad? En el momento en que usted lo hace, hágalo con mucho honor, con mucho respeto, responsabilidad y por lo tanto, cuando usted está haciendo eso, usted está viendo cuáles son los profesores con los que usted debería hablar porque son los profesores con los que usted quiere investigar en un futuro. Entonces usted los lleva, usted les habla, abre su puerta, porque no se abre sola, y luego sigue, ¿verdad? Pero de pequeña oportunidad en pequeña oportunidad, uno tenga confianza de que se va abriendo un camino. Y sí, y como que yo voy a trabajar en la representación para que la gente vea que somos bastantes los que estamos luchando y los que vamos a hacer esto. ¿Hay algún estereotipo por el hecho de ser mujer, como las mujeres en el área STEM, como ciencias, tecnología? ¿Te topaste con algo de esto o no? Yo siento que yo no le pongo mucha atención a este tipo de cosas. Tal vez no donde estás ahorita, sino como en el transcurso de... Sí, o sea, una vez quería hacer un proyecto y me dijeron como, usted tiene todas las de perder, o sea, usted es mujer y latina. Y yo... O sea, usted viene a vivir en modo difícil, le dijeron, así como... Sí, literal. Pero porque yo no quería hacer un doctorado, por un momento quería como trabajar en algo y entonces me dijeron como, usted tiene todas las de perder, o sea, haga el doctorado mínimo para tener un poco de ¿verdad? Ahí, entonces sí, eso fue como un choque, porque yo nunca me había considerado estando en tanta desventaja. Claro. Sí me pasa como que hay profesores que no en el MIT, pero me ha pasado profesores que no tienen ningún tipo de verla y decir ok, sino que nada más dicen como, no me importa lo que usted piense, nada más avíseme lo que su profesor piensa, ¿verdad? Y como lo que su compañero piensa. Entonces, y pregúntale, me avisa y esa es la conversación que vamos a tener. Entonces sí, o sea, 100% que ha llegado gente que ha... ¿verdad? Tiene valores distintos. Sí, exacto. Ha hecho notar como sus debilidades en este campo. Pero yo la verdad no pongo mucha atención en eso. O sea, es solo una interacción de muchas que voy a tener. Y creo que algo que sí es importante y es que si usted le importa esa validación para usted creerse suficiente para hacer algo, estamos mal, porque la gente en realidad no va a andar diciéndole a uno este tipo de validaciones. No le van a diciendo, sí, claro, pase adelante. No, o sea, uno es el que tiene como que tener la valentía para pasar. Entonces, no ser tan pasivo en ese sentido. Es que me interesa porque, digamos, yo sé que todas las luchas son importantes y con esto no quiero desmeritar absolutamente ninguna lucha, ¿verdad? Pero existe como este discurso en redes sociales y a nivel público como las verdaderas feministas son Marie Curie, nada que ver, pero o sea, como que, ¿verdad? Como no andan protestando, lo que sea. Sí, o sea, gracias a esas protestas y gracias a esas luchas se llegan a muchos... como a equilibrar un poco esa balanza, ¿verdad? Pero cualquier persona podría como bajo esa misma lógica de que las verdaderas feministas son las científicas y las genios que están como logrando cosas. O sea, sí, como vos decís, yo realmente no le pongo mucha atención, simplemente como trabajo, ¿verdad? Sí, claro que pueden ser ambas, ¿no? O sea, se ocupa de todo. Ambas luchas son importantes, sí. Pero a mí una vez me dieron un consejo o un comentario que me cambió 100%. Y es que yo organicé el Día de la Mujer en Silicon Valley. Entonces yo estuve a cargo de esta actividad de, no sé, 30 mujeres. Y entonces ahí estaban diciendo, no queremos que el día de hoy sea hablar sobre los retos que hemos tenido como mujer. No, si estamos reuniendo 30 personas poderosas, ¿verdad? En este campo, es para reunirlas y crearles un espacio donde ellas puedan ayudarse entre ellas para llegar tan lejos como quieren llegar. Entonces la conversación no es
lo que hemos sufrido. No es como, ¿verdad? Como autocompasiva, Exacto, digamos. porque claro, o sea, claro que tienen que haber espacios para sentirse así, pero si estamos creando esos espacios es para que las mujeres puedan conectarse entre ellas y llegar aún más lejos. Todas eran emprendedoras. Entonces era como, ok, ¿quién ocupa contratar gente? ¿Quién ocupa inversionistas? Ok, ¿qué inversionista ocupa? Yo lo conozco. Y ese tipo de espacios. Entonces, Sí, como un que network, creo que falta al final. demasiado. O sea, apoyarse entre mujeres falta mucho y apoyarse entre ticos también. O sea, yo siento que el hecho de sentir que solo hay una oportunidad, que las oportunidades son tan escasas, genera que uno sea demasiado serruchapisos y que todo sea como encalladito y que todo sea así. Entonces es como entender que al crear comunidad y realmente comunidad, más bien todos vamos a ir avanzando. Sí. Wow. Ok. Muchas gracias. A usted. Es que yo no sentí que fue como un podcast, en realidad, entonces me cuesta como despedir, pero bueno, si llegaron hasta acá, les mandamos un fuerte abrazo, les damos las gracias y esperamos tener a Julieta. Qué grave. Nuevamente por acá en un futuro. A ver, terminemos como con la historia. No. Está bonito, está bonito. Ok, la verdad es que nosotros bailábamos, Majo era profesora en una academia, daba las clases de tap. Yo en ese momento era bailarín, venía saliendo del cole, bueno, venía entrando a la U y me contratan para como el show de Romeo y Julieta, y entonces yo era Romeo, me contrataron para ser Romeo en la presentación de la academia y tenía que ir a todas las clases, a las clases de hip hop, a las de contemporáneo, a las de jazz, a las de ballet, a todo, porque Romeo tiene que salir en todo, y a la de tap. Y yo llego y me presento con Majo y le digo, mucho gusto, ¿verdad? Le digo mi nombre y le dicen como, él es no. Romeo, ¿verdad? Ok, sí. Y entonces me presentan con Majo como, él es Romeo. Y yo dije, mucho gusto, yo soy Julieta. Pero me dio la mano así, me dijo, mucho gusto. Yo soy Julieta. Y yo me quedé. ¿A qué? ¡Qué vergüenza! Yo no supe qué hacer, yo me quedé frío. Y todo el mundo reaccionó, todo el mundo gritaba. Yo decía como... Todo el mundo como, Sí, yo decía, pero... No, pero eso yo no entiendo qué pasó. Pero eso no fue lo mejor fue como te diste cuenta, cómo realizaste el momento en el bus. Me acuerdo hasta que estaba de pie. Ibas de O pie sea, en me el bus acuerdo de qué agarrada. lado del bus estaba. O sea, me acuerdo exactamente cuando dije como, pero ¿por qué es que la gente estaba haciendo tanto burumbum? Y fue como, claro, porque él es Romeo y yo soy Julieta. O sea, yo literalmente me mandé. Ajá. O sea, me mandé a decirle, yo soy su pareja. Tras de eso, la que era Julieta en ese show era una prima mía, ¿verdad? Era Valeria. Entonces, digamos como Valeria era Julieta, pero yo llego y me le dicen, él es Romeo, y entonces Majo llega y me dice, mucho gusto, yo soy Julieta. Y claro, la conexión de la historia, todo el mundo dijo, ¡Wow! wow, O sea, wow, se mandó, pero de frente, digamos. Qué vergüenza. Y desde entonces nos decimos Romeo y Julieta. O sea, qué raro. Romeo y Julieta desde hace como Qué vergüenza. 7 años. 7 u 8 por ahí, sí. Wow. Bastante tiempo. Pero bueno, Eso sería. esa es la historia. Nos vemos en un próximo episodio de Mentalidades.